Seguimos, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y también vamos a dialogar sobre la gobernabilidad en el país y qué nos espera para 2026. Me acompaña el doctor Esteban Ron. Buenos días, bienvenido. Es abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Buenos días. Muy buenos días, Yesenia. Gracias por la invitación. Honrado con la misma, las órdenes. Comencemos hablando sobre inteligencia artificial. ¿Cómo hemos avanzado en este tema? Bueno, tenemos que hacer varios análisis de cómo avanza la inteligencia artificial, no solo a escala mundial, sino cómo va afectando esta a escala nacional. Nosotros en el Ecuador ya tenemos algunos papers de la inserción de la inteligencia artificial en el Ecuador en diversos ámbitos, en el político, en el social, en el económico e inclusive en el jurídico. Y creo que los dos o tres autores que han hecho una relevancia de datos en este sentido señalan que básicamente tenemos una inserción sobre la base de la dispersión. Así suena una cacofonía, lo que nos está diciendo esto es que en el Ecuador la inserción no ha sido estratificada o secuenciada para los usos que efectivamente se les tiene que dar a las inteligencias artificiales independientemente de la naturaleza o modalidad que éstas tengan. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una inserción dispersa de las inteligencias artificiales o de los motores de inteligencia artificial? Que éstas no se van especializando y que lamentablemente podrían malutilizarse para distintos temas. E inclusive, bueno, ya hemos visto que en el Ecuador se ha utilizado inteligencia artificial, fuimos motivo de estudio en Alemania para la generación de deepfakes políticas en la última campaña presidencial. Pero dentro del ámbito positivo, lo que hemos visto es que esta inserción dispersa lo que ha generado es que haya una especialización fáctica, es decir, que las personas que utilizamos en el día a día la inteligencia artificial generemos una conducta de autorregulación, que es muy importante, sobre estándares éticos y transparentes, pero además una autoeducación. Ahora, ¿qué es el reto? ¿Cuál es el reto que se genera? Justamente este gap de deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia que nosotros tenemos en el país? La especialización, pero también de sobremanera el perfeccionamiento del uso en distintos ámbitos. Tú acertadamente planteas un tema de inicio que es inteligencia artificial y gobernanza. No tenemos, pues, en este caso, evidencia de que, por ejemplo, en el gobierno nacional o en los gobiernos autónomos descentralizados, salvo ciertas tareas muy en específico de ciertos servidores públicos, hay una política pública de inserción de la inteligencia artificial dentro de las atribuciones y funciones de algunos de los servidores públicos en puestos estratégicos y que ésta sea desarrollada para tales efectos. Ese podría ser, estimada Yesenia, el estado situacional de lo que actualmente tenemos en el país. Y por eso es importante hablar de inteligencia artificial y también de cómo esto ha ido avanzando y continuará además. Porque usted hablaba, por ejemplo, decía, bueno, es que aquí también habría que revisar que esto tiene mucho que ver con lo político, lo social, lo económico, incluso lo jurídico. Y cuando se topan estos temas, pues tiene relación directa con, por ejemplo, gobernabilidad en el país. Definitivamente, mira que una de las cosas que ha pasado con el uso de la inteligencia artificial en el año 2025, documentadamente hablando, se puede resumir en dos eventos. El primero de ellos, como te decía, que es el estudio del cual fuimos objeto como país, fue el tema de la utilización de deepfakes electorales en la última campaña electoral, en la cual a través de ciertos esquemas se utilizaron mapas de calor y cuando estábamos en la confrontación electoral, Luisa González versus el presidente Noboa, obviamente se veía que se activaban distintos mecanismos en redes sociales, pero con un trasfondo de inteligencia artificial para generar, en este caso, una narrativa. O inclusive se llegaron a ver echo chambers, que son en este caso estas cámaras de eco retórico y narrativo a efectos de posicionar, mejor dicho, un mensaje. Eso es lo que hemos visto. Ahora, para gobernanza, en este caso en el sentido propositivo de prospectiva, creo que es absolutamente necesario la utilización, en este caso de las inteligencias artificiales, como una fuente de exploración o investigación. Pongamos un ejemplo dentro de las políticas públicas. La inteligencia artificial Grok y el Super Grok fueron calificadas como la inteligencia artificial que mejor data actualizada genera efectos de los estados situacionales. De hecho, acá en la universidad hicimos un análisis de cómo estaba funcionando el Grok para el levantamiento
pongamos así, de los índices de criminalidad contrastados con otros índices internacionales de los Ujú. cuales el Ecuador es objeto de estudio, y eso versus significaciones históricas de hace 3 años. Entonces, vemos que sí se puede utilizar dentro de los esquemas de gobernanza, principalmente para el levantamiento de data, que es lo más complicado a efectos de tomar una decisión dentro de la política pública, las inteligencias artificiales. Ahora bien, eso para un tema de investigación y levantamiento de data. Tenemos, por otro lado, por ejemplo, en los diseños especializados de, igual hagamos atención a las políticas públicas, por ejemplo, enviarle a una inteligencia artificial, utilizo la planificación de Miro, ¿sí? Esta me puede hacer planificaciones estructurales económicas de ciclos de políticas públicas. Obviamente son inteligencias artificiales de alto costo, pero creo que podría ser un gasto o inversión. Y con esto cierro. Ya dentro de los presupuestos estatales, en el derecho comparado, ¿sí? Y no alejados de la realidad regional latinoamericana, existen partidas específicas de inversión en el desarrollo de APPs o de inteligencias artificiales a efectos de la customización como fuentes de información para la toma de decisiones gubernamentales que se podría utilizar a efecto prospectivo en el Ecuador y Yesenia. Ujú. ¿Y cómo, por ejemplo, entonces fortalecer esto que estamos hablando, ¿no? Porque, claro, es un tema también de formación, de fortalecer la cultura digital, incluso con el tiempo, que existan normativas también. Mira, tenemos que dar un gran salto en primer lugar, ¿sí? Que es el tema educativo. Ujú. A través de los órganos regentes de la educación en el Ecuador, que sí hay ya algunas maniobras y políticas en las cuales se inserta la inteligencia artificial como parte de los pensum académicos, hablemos de inclusive educación primaria, secundaria, grado y posgrado. Existe ya esta política transversal de la inserción de las nuevas tecnologías más que la inteligencia artificial. Pero después de eso se tiene que generar un marco ético, que eso es lo que nos está faltando en la región Ujú. latinoamericana y que ya hay avances comparados regionales como por ejemplo en la Unión Europea. Deberíamos avanzar en un régimen de normativa o al menos de acuerdos mínimos éticos y de transparencia en el uso de la inteligencia artificial a efectos de establecer delimitaciones, no límites, delimitaciones para que los usuarios diarios la apliquemos en una forma realmente significativa y prospectiva. Desde ahí partimos, ¿no es cierto? Un acuerdo, en este caso básico, como una variable fuerte para hacer aterrizar una política pública sobre eso, que vendría a ser la buena utilización o las buenas prácticas en cuanto a la inteligencia artificial. Incorporarla como una política educacional, pero luego sí podría ser utilizada. Mira lo que pasó, por ejemplo, con los ODS, ya pasó en el Ecuador, inclusive cuando habíamos hablado, por ejemplo, en el ámbito que me AMKS, como la Administración de Justicia, la justicia abierta con inteligencia artificial, ya llevarlo a un nivel de política pública y empezar a experimentar desde ahí. Para eso Ujú. vamos a necesitar realizar saltos cuantitativos muy fuertes, como por ejemplo temas de open sources y demás, pero ese es el reto, ¿sí? Ya como Ecuador creo que deberíamos dar ese salto. Eso a su vez es muy producente para efectos de la profesionalización de la política, porque tú obligas, en este caso, por ejemplo, a que exista, ya pasa en Colombia, ¿sí? Un Ministerio de Telecomunicaciones especializado o con departamentos especializados en inteligencia artificial. Y al mismo tiempo haces que el Senado, como lo que pasó igual en Colombia, se especialice en el cómo se debe legislar la inteligencia artificial. Entonces, te vuelves, en este caso, a un ciclo positivo del cómo debe reaccionar o cómo debemos reaccionar como personas ante tan inminente reto que es incorporar la inteligencia artificial desde cánones éticos y de transparencia, pero que además facilite las cosas. No supla, en este caso, el razonamiento humano, pero nos ayude como una Ujú. herramienta de mejora y diseño. Y que exista una responsabilidad, en este caso también profesional. Usted hablaba también de las acciones o actividades que deben tener, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, las mismas instituciones públicas, cómo fortalecer incluso trámites que pueden con la tecnología pues ser tal vez un poco más ágiles, más cercanos a la ciudadanía incluso. Mira, Yesenia, eso es uno de los grandes retos, ¿no? Incorporar en este caso el servicio público, pero Ujú. en ese servicio público de primera línea a los elementos de la inteligencia artificial. Ya lo hemos tenido.
ya ha tratado de funcionar. De hecho, hubo un intento, me voy a desapegar en este sentido de lo político, de hacerlo algo con el IES. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros utilizamos, en este caso, la inteligencia artificial estrictamente como una retórica, como lo que veíamos en los debates presidenciales, en el cual no se aterriza la idea de cómo se utiliza la inteligencia artificial, hay un gran déficit y se te genera ese echo chamber que te decía, ¿no? Un tema de vaciamiento del concepto de inteligencia artificial. Hablemos de gobiernos autónomos descentralizados, uno de los grandes ejemplos que se utilizó nuevamente en el derecho comparado, que era la recaudación tributaria inteligente. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que hacer la generación, en este caso, del régimen seccional impositivo? ¿Sí? Analizan el comportamiento y una de las grandes deudas que existe hacia los municipios es justamente el régimen seccional impositivo. Analizan el comportamiento de los contribuyentes, en este caso, o de los sujetos obligados, y ven si efectivamente sobre la historia de una determinada, en este caso contribución, hablemos así, se está generando lo que programáticamente tú estás llamado a pagar. Y después de eso, en una cadena de información, tú puedes ver o visualizar efectivamente ese tesoro que se genera o ese componente de todo el aporte ciudadano, cómo se lo empieza a invertir. E inclusive tú puedes hacer una sugerencia de atención. Lo que nos pasa en Quito, Yesenia, por ejemplo, en la calle Italia, donde está la Universidad SEC, tengo un tremendo bache, por favor, atención. Entonces, todo eso tú puedes migrarlo, en primer lugar, de un sistema de atención deficitario a un sistema inteligente, pero que además tenga acceso a la ciudadanía. Todos esos esquemas tú sí lo puedes lograr a través de programación más inteligencia artificial, siempre y cuando lo adoptes nuevamente como una política institucional, querida señor. Claro, y en esto, por ejemplo, ¿qué estándares se podrían revisar? ¿Estándares éticos? Por ejemplo, hacer de cada cierto tiempo unas evaluaciones de impacto, cómo esto está funcionando con la ciudadanía. También aquí mecanismos que aseguren la viabilidad de esto. Mira, Yesenia, nosotros en Ecuador estamos en nada, básicamente hablando, ¿no es cierto? Ujú. Eso no hay que verlo como un esquema contraproducente, sino hay que verlo como una oportunidad. Entonces, podremos ser un laboratorio de implementación en este sentido del servicio público a través de mecanismos de inteligencia artificial y a través de prototipos empezar a analizar los comportamientos. Para esto necesito dos fases. La primera es, como te decía, adoptar a escala nacional y como política estatal la implementación de estos mecanismos. Mira lo que ya pasó con el esquema de transparencia, ¿no es cierto? Y con lo que pasa con el compliance. Ya hay una política de integridad pública. Lo mismo se tiene que hacer a escala de la inteligencia artificial. Y después de esto, ¿sí? Y después de esto, yo sé que es muy complicado utilizar un modelo de gestión a escala nacional. Ver GATS aliados, ¿sí? Eso te generaría un Ujú. encuentro entre gobierno central y GATS para empezar con estos esquemas prototípicos de funcionamiento. Y una vez que el prototipo está funcionando, lo puedes nuevamente elevar como una política pública. Eso es básicamente el ciclo de lo que se necesita. Entonces, ya tenemos la política estatal y claro, hay que generar también un campo normativo. Es decir, ¿dónde va a aterrizar? Una, no sé si una ley, pero por lo menos un esquema básico del cómo debería funcionar la inteligencia artificial en delimitaciones. Ahora, ¿cómo nos preparamos también para el 2026 en este tema específico? ¿Cómo intentamos también avanzar y que varios actores también se unan a esto? Porque, por ejemplo, la academia, que está continuamente hablando sobre este tema. Mira, Yesenia, nosotros en el Ecuador tenemos necesidades incipientes sobre las cuales no podemos improvisar nada. ¿Sí? En el tema de seguridad, por ejemplo, es algo que no se puede improvisar y hay que utilizar esquemas que realmente satisfagan una necesidad de seguridad en el Ecuador. Ahora, existen otros esquemas, ¿sí? Que no son necesidades incipientes dentro de la priorización de la agenda gubernativa. En esos puedes empezar a experimentar. Pero nuevamente, la fase número uno corresponde al gobierno central adoptar esto como una política estatal. ¿Qué es lo que se viene? Mira, hacer recaudación inteligente todavía no es el momento en el Ecuador. Saltarnos a un esquema de fintech tampoco. Creo que en este caso lo que correspondería es hacer una gran mesa de coalición para determinar lo que las políticas públicas mismo dicen, un estado de la cuestión.
¿sí? Es decir, una situación del cómo está en el Ecuador el tema de la inteligencia artificial. Y el paso número uno después de la adopción de la política es la adaptación. ¿Cómo tú haces un esquema de adaptación? A través de la educación, ¿sí? Mandatoriamente generar esquemas educativos a escala de educación básica y secundaria, así como de grado, de cómo se tiene que utilizar la inteligencia artificial. Y después de esa línea base, tú empiezas con el tema de la inversión. Socios estratégicos, o lo que les gusta decir los stakeholders internacionales, que empiecen a visionar estos esquemas en espacios colaborativos en el Ecuador sobre la base de ejemplos que ya han funcionado en otros países. Y después viene el esquema del desarrollo propio en el Ecuador. Es un ciclo complejo, compuesto por la multidisciplinaridad, por la cantidad de actores, pero creo que como 2026 o para el 2026, como país deberíamos ya dar ese salto. Rol de la academia, absolutamente colaborativo. Existen casas de estudios en el Ecuador que no solo ofertan académicamente programas de inteligencia artificial, sino que ya tienen experimentación en los laboratorios de innovación. Y eso podría ser, como te decía, un esquema prototípico que le funcione al gobierno en cierto sentido. Estamos hablando ya de esquemas colaborativos de otro nivel en los cuales hay que desabanderarse de cualquier esquema político y que realmente te conviertas en una especie de hub, pero de colaboración a efectos de superar los estándares que actualmente tenemos, que son estándares, como te decía, dispersos y diversos. Le agradecemos mucho por la entrevista. Siempre es un gusto. Que tenga unas bonitas fiestas también, de Navidad y fin de año. Los mejores deseos para ustedes también como Gama para el 2026. Un abrazo. Un abrazo inmenso. Conversamos con el doctor Esteban Ron, abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Y el día de hoy en A Fondo hemos abordado varios temas: cooperación militar Ecuador-Estados Unidos, reformas urgentes también que deben ser tramitadas en la Asamblea Nacional, caso Malvinas, caso Fernando Villavicencio y en esta última entrevista inteligencia artificial y gobernabilidad en el país. Le invitamos a seguir con la programación de Gama Visión. Tengan todos un excelente día. Gama Visión presentó A Fondo.